Él rompió de manera tonta con su prometida. 18 años después la vio en un viaje a Nueva York con un joven que se parecía exactamente a él, y se acercó. Las luces de Nueva York brillaban intensamente, reflejándose en los charcos acumulados en las aceras tras la lluvia. Emilio estaba en uno de sus muchos viajes de negocios, una ciudad más, otro hotel de lujo, más reuniones interminables. Su vida, aunque llena de logros, estaba marcada por una rutina que, a pesar del éxito, parecía cada vez más vacía. Recordaba los momentos en que la ambición lo impulsaba, llevándolo a la cima del mundo corporativo. Sin embargo, mientras observaba el frenético movimiento de la ciudad a su alrededor, Emilio sentía que había perdido algo valioso en el camino. Los logros que antes lo llenaban de orgullo, ahora parecían vacíos, sin vida. Había una sensación incómoda, una inquietud que no podía ignorar. Una tarde, antes de otro compromiso de trabajo, Emilio decidió salir a tomar un poco de aire fresco. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras que amenazaban con otra tormenta, pero no le importaba. Caminó sin rumbo por las calles concurridas, inmerso en sus pensamientos. Las personas a su alrededor seguían apresuradas, preocupadas por sus propias vidas, pero Emilio, por un momento, se sintió ajeno a esa prisa, como si estuviera atrapado en una burbuja que lo aislaba del mundo. Fue entonces cuando, al pasar por un pequeño café en una esquina tranquila, algo llamó su atención. Sus ojos se fijaron en una mujer sentada en una de las mesas cerca de la ventana. Parecía estar concentrada en una conversación con un joven, tal vez de unos 20 años, pero fue el rostro de la mujer lo que congeló a Emilio en su lugar. La reconocería en cualquier lugar, incluso después de tantos años. Era Lucía. El corazón de Emilio se aceleró. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y por un breve instante todo a su alrededor quedó en silencio. Lucía estaba allí, en la misma ciudad que él, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Lo que más lo intrigaba, sin embargo, era el joven a su lado. Algo en él lo incomodaba profundamente, como un eco del pasado que Emilio había intentado enterrar. Los recuerdos del pasado inundaron su mente. Emilio recordó cómo, a los 25 años, tomó la decisión que cambió su vida para siempre. La separación de Lucía no fue solo el fin de una relación. Fue el comienzo de un viaje solitario en el que eligió el éxito profesional por encima de todo, incluso del amor. Ahora, viéndola tan cerca y al mismo tiempo tan distante, Emilio se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Respirando hondo, Emilio se obligó a entrar en el café. Cada paso era un desafío, como si su cuerpo resistiera lo que su mente insistía en hacer. Se acercó a la mesa, y cuando Lucía levantó la mirada y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. La expresión de ella alternaba entre sorpresa y una vaga melancolía. «Lucía». La voz de Emilio salió casi como un susurro, cargada de una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. El joven a su lado, percibiendo la tensión, miró a Emilio con curiosidad, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. «Emilio», respondió Lucía, con una voz tranquila, pero llena de emoción contenida. «No esperaba verte aquí». Antes de que Emilio pudiera responder, sus ojos encontraron los del joven. La semejanza era innegable. Vio en Andrés, a quien Lucía presentó de inmediato, una versión más joven de sí mismo. El impacto de esta revelación fue abrumador. Sin necesidad de más palabras, Emilio entendió la verdad. Ese era su hijo. Las emociones se agitaron dentro de Emilio. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El vacío que había sentido durante tantos años parecía transformarse en una ola de emociones que amenazaba con sumergirlo. El arrepentimiento por las decisiones que había tomado, la culpa por haber abandonado a Lucía y ahora la realización de que había perdido años preciosos con su propio hijo. «¿Puedo sentarme?», preguntó Emilio con la voz temblando ligeramente. Se esforzó por mantener la compostura, pero el encuentro inesperado lo había desestabilizado por completo. Lucía asintió con un suave movimiento de cabeza, y Emilio se sentó,
tratando de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Andrés observaba a su padre con una curiosidad cautelosa, como si intentara descifrar las intenciones de ese hombre que, hasta ese momento, era solo un recuerdo distante en la vida de su madre. Lucía, Emilio comenzó, pero las palabras se le escapaban. Quería decir tantas cosas, explicar, pedir perdón, pero todo parecía insuficiente ante la realidad que lo rodeaba. Emilio, no sé si ahora es el mejor momento para esta conversación, dijo Lucía, rompiendo el silencio que comenzaba a alargarse. Su voz era gentil, pero firme, como si ya hubiera procesado hace mucho tiempo los sentimientos que ahora atormentaban a Emilio. Lo entiendo, respondió Emilio, tratando de mantener el control. Pero necesito entender lo que pasó. Necesito conocer a mi hijo. Andrés seguía en silencio, pero su mirada demostraba una mezcla de curiosidad y cautela. No sabía exactamente cómo reaccionar ante la presencia de Emilio, y la situación claramente era incómoda para él. «Tenemos mucho de qué hablar, Emilio», dijo Lucía, con un tono que mezclaba aceptación y resignación. «Pero quizás no aquí, no ahora. Andrés y yo tenemos una vida, y esa es una conversación que necesitamos tener en otro momento». Emilio asintió, comprendiendo que forzar la situación en ese momento no era la mejor manera de abordarlo. Sabía que el camino para reconstruir cualquier tipo de relación con Lucía y Andrés sería largo y delicado. Pero el primer paso ya se había dado, y ahora estaba decidido a no repetir los errores del pasado. El silencio reinaba en el apartamento de Lucía, roto solo por el sonido del hervidor en la estufa. Emilio observaba a Lucía mientras ella preparaba té, tratando de absorber la nueva realidad en la que se encontraba. Sentado a la mesa de la cocina, sentía la distancia entre ellos, no solo física, sino emocional. Cada gesto de Lucía parecía cargado de una calma resignada, como si ya hubiera aceptado las cosas tal como eran y no esperara más de él. Lucía colocó 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a Emilio, sus ojos encontrando los de él por un breve momento antes de desviar la mirada hacia el vapor que se elevaba de la taza. Parecía pensar en cómo comenzar la conversación mientras Emilio luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Emilio», comenzó ella, rompiendo el silencio. «No esperaba que nos encontráramos así después de tantos años, pero tal vez sea el destino o solo una coincidencia cruel». Emilio sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento. «Lucía, yo no sé ni por dónde empezar. He pensado en ti todos estos años, en lo que hice, en las decisiones que tomé. Y ahora viéndote a ti y a Andrés, es como si todo lo que intenté olvidar estuviera volviendo a la superficie». Lucía respiró hondo, apoyando las manos en la mesa. «Emilio, nunca quise obligarte a nada. Cuando me pediste que interrumpiera el embarazo estaba perdida. Quería tanto estar contigo, pero también quería a este niño. Estaba dividida, y al final, cuando decidiste irte, tuve que tomar una decisión». Emilio la miró, sintiendo el peso de cada palabra. «Y tú decidiste seguir adelante, sin mí», dijo él, su voz temblando ligeramente. «No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ti, criar a Andrés sola». Lucía esbozó una pequeña sonrisa, un tanto amarga. «Fue difícil, sí, pero al mismo tiempo fue la mejor decisión que pude haber tomado. Andrés es todo para mí, Emilio. Él es la razón por la cual levanté la cabeza y seguí adelante. Sabía que él merecía más que una madre rota. Lo siento mucho, Lucía. Fui tan egoísta. Pensé que estaba haciendo lo correcto al enfocarme en mi carrera, pero lo que realmente hice fue abandonar a las 2 personas que más me importaban». La voz de Emilio falló y sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Lucía lo observó por un momento antes de continuar. «Emilio, no puedes cambiar el pasado. Y no puedo fingir que no me dolió, que no sufrí. Pero aprendí a seguir adelante. Y de alguna manera eso me hizo más fuerte. Logré criar a Andrés, darle una buena vida. Es inteligente, determinado.
y sé que se convertirá en un gran hombre, con o sin ti. Emilio tragó saliva, las palabras de Lucía resonando en su mente. Quiero ser parte de su vida, Lucía. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser el padre que debía haber sido desde el principio. Lucía lo miró de nuevo, y esta vez había una tristeza en sus ojos que Emilio aún no había visto. Emilio, no es tan simple. Andrés creció sin ti. No te conoce como padre. Para él, eres un extraño. Y no puedo garantizar que esté dispuesto a aceptarte ahora. Lo entiendo, respondió Emilio con el corazón apretado. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentarlo, si él me lo permite. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió y Andrés entró. Se detuvo al ver a Emilio sentado a la mesa, con una expresión de sorpresa mezclada con desconfianza en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz firme. Lucía se levantó, yendo hacia su hijo. «Andrés, necesito contarte algo». «Emilio, él es tu padre». El silencio que siguió fue casi palpable. Andrés miró de Emilio a Lucía, tratando de procesar la información. «¿Padre?», repitió, la palabra sonando extraña en sus labios. «Nunca me dijiste nada, mamá». «Lo sé», respondió Lucía con un tono tranquilo, «pero ahora que él está aquí, creo que es hora de que sepas la verdad». Andrés cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «¿Por qué se fue? ¿Por qué decide aparecer ahora?». Emilio se levantó, sintiendo la necesidad de explicar. «Andrés, cometí muchos errores. Dejé que mi ambición me cegara y terminé abandonando a las personas que más amaba. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora porque quiero arreglar las cosas, si me das una oportunidad». Andrés lo observó por un largo momento, su mirada llena de emociones encontradas. «No sé si puedo hacer esto, mamá. No sé si quiero conocer a este hombre». Lucía colocó una mano en el hombro de su hijo. «Andrés, nadie te está pidiendo que perdones ahora. Solo piénsalo. Dale tiempo al tiempo». Emilio observó mientras Andrés salía de la cocina, claramente perturbado. El dolor en su pecho era intenso, pero sabía que necesitaba ser paciente. Este era solo el comienzo de un largo camino de reconciliación, y estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar lo difícil que fuera. En los días que siguieron a la revelación, Emilio sintió el peso de la realidad en cada momento de su existencia. No podía dejar de pensar en Andrés, su hijo, y en la barrera emocional que parecía separarlos. El rechazo inicial de Andrés era comprensible, pero Emilio no podía evitar el miedo de que esa distancia se volviera permanente. Sentado en el pequeño apartamento alquilado donde se hospedaba en Nueva York, Emilio ponderaba sus opciones. Sabía que solo las palabras no serían suficientes para reparar el daño que había causado. Se necesitaba algo más, algo que demostrara su sinceridad y el deseo genuino de ser parte de la vida de Andrés y de Lucía. ¿Pero qué? Mientras reflexionaba sobre esto, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba ayudar a Lucía. Necesitaba mostrar que estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para apoyarla. La enfermedad de ella lo preocupaba profundamente, y Emilio sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. A la tarde siguiente, Emilio decidió buscar a Lucía. Sabía que ella estaría en casa, ya que había tomado una licencia del trabajo debido a su condición de salud. Cuando llegó al apartamento de ella, vaciló por un momento antes de tocar la puerta. Cada encuentro con Lucía parecía una mezcla de esperanza y miedo, como si siempre estuviera a punto de perder algo que ni siquiera había recuperado. Lucía abrió la puerta, su rostro mostrando sorpresa al verlo allí tan temprano. «Emilio, ¿qué haces aquí?» «Lucía, he estado pensando. Sé que las cosas entre nosotros están complicadas, pero realmente quiero ayudar. Quiero que tú y Andrés tengan el mejor tratamiento médico disponible. Quiero asegurarme de que tengas todo el apoyo necesario». Lucía suspiró, pareciendo cansada. «Emilio,
Agradezco la oferta, pero no necesito tu caridad. Tengo a mis médicos, mi tratamiento. Me las he arreglado sola hasta ahora. Lo sé, Lucía, respondió Emilio con sinceridad. Pero esto no es caridad. Es mi forma de intentar arreglar lo que arruiné. No estuve aquí cuando más me necesitabas, pero estoy aquí ahora y quiero hacer la diferencia. Por favor, déjame ayudarte. Lucía guardó silencio por un momento, evaluando la propuesta. Siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a luchar sus propias batallas, pero la oferta de Emilio era tentadora, especialmente considerando su estado de salud. Sabía que resistirse por orgullo podría no ser la mejor decisión, especialmente si eso podía afectar a Andrés. «Está bien, Emilio», dijo finalmente. «Acepto tu ayuda, pero eso no cambia lo que pasó. Andrés necesita tiempo. Y yo también». Emilio asintió, sintiendo un pequeño alivio. «Lo entiendo, Lucía. Gracias por permitirme hacer esto». Con el consentimiento de Lucía, Emilio inmediatamente comenzó a hacer los arreglos necesarios. Utilizó sus conexiones y recursos para asegurarse de que Lucía fuera tratada por los mejores médicos en una de las clínicas más renombradas de Nueva York. El tratamiento no sería sencillo, pero había esperanza, y Emilio estaba decidido a hacer todo lo posible para asegurarse de que Lucía tuviera la mejor oportunidad de recuperación. Mientras Lucía se preparaba para iniciar el tratamiento, Emilio intentó nuevamente acercarse a Andrés. Sabía que ganarse la confianza de su hijo sería un proceso lento, pero estaba dispuesto a intentarlo. En varias ocasiones, Emilio lo invitó a salir, a conversar, pero Andrés mantenía la distancia, educado, pero siempre reservado. Parecía haber una barrera infranqueable entre ellos, construida por años de ausencia y resentimiento. Una tarde, después de una de las sesiones de tratamiento de Lucía, Emilio encontró a Andrés en la sala de espera de la clínica. El joven estaba sentado, distraído con un libro, pero su semblante estaba cerrado. Emilio se sentó a su lado, tratando de encontrar una manera de iniciar la conversación. «Andrés», comenzó Emilio con cautela, «sé que todo esto es muy repentino y que tienes todo el derecho de sentirte confundido y hasta enojado conmigo». Andrés cerró el libro y miró a Emilio. Su expresión era indescifrable. «Sí, tienes razón. Estoy enojado y estoy confundido. Durante toda mi vida mi madre nunca habló de ti. Y ahora de repente apareces, queriendo formar parte de mi vida». «Lo sé», dijo Emilio con un suspiro pesado. «Y si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo de manera diferente. Pero no puedo. Lo que puedo hacer ahora es intentar estar presente, tratar de conocerte, entender en quién te has convertido. Y espero que, con el tiempo, puedas permitirme formar parte de tu vida». Andrés desvió la mirada, pareciendo luchar contra sus propias emociones. «No sé si estoy listo para eso, Emilio. No sé si estoy listo para llamarte papá». Emilio sintió un nudo en el corazón, pero forzó una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo, Andrés, y no te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser alguien en quien confíes». La conversación terminó ahí, pero Emilio sintió que, por primera vez, había logrado romper una pequeña parte de la barrera que los separaba. El camino sería largo, y Emilio sabía que no sería fácil. Pero por primera vez en muchos años, sintió que estaba en el camino correcto. Emilio se encontró caminando por los fríos pasillos de la clínica, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. Había logrado que Lucía recibiera el mejor tratamiento posible, pero eso no aliviaba la inquietud que crecía dentro de él. Cada sesión de tratamiento de Lucía era un recordatorio doloroso del tiempo perdido, de las oportunidades que había desperdiciado por su propia ambición. Mientras esperaba a Lucía, Emilio no podía evitar perderse en recuerdos de su pasado. Era como si cada esquina de esa ciudad lo llevara de vuelta a la época en que él y Lucía eran jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Recordaba cómo ella lo animaba a perseguir sus metas, incluso si eso significaba sacrificar sus propios deseos. Y, al final,
Eso fue exactamente lo que hizo, pero a un costo que no había previsto. Esa tarde, mientras esperaba en el vestíbulo de la clínica, Emilio se sentó en un sillón de cuero desgastado y dejó que su mente vagara. Recordó la última vez que vio a Lucía antes de partir para su carrera internacional. Ella estaba de pie en la pequeña sala de estar del apartamento que compartían, los ojos llenos de lágrimas, mientras él hacía su maleta. ¿De verdad vas a dejarme?, le había preguntado, la voz temblorosa, y él, sin poder mirarla a los ojos, simplemente murmuró algo sobre la necesidad de seguir adelante, de aprovechar la oportunidad de su vida. Emilio sacudió la cabeza, tratando de apartar la imagen de Lucía en ese momento, pero era inútil. Los recuerdos venían con fuerza total, trayendo consigo un dolor agudo que había intentado enterrar durante años. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo pensar que el éxito profesional era más importante que el amor que compartían? Perdido en esos pensamientos, Emilio casi no se dio cuenta cuando Lucía salió de la sala de tratamiento, pareciendo cansada, pero con una ligereza que no había visto en ella en mucho tiempo. Había algo diferente en ella, una esperanza que había sido encendida por la perspectiva de un futuro menos sombrío. ¿Cómo te fue en la sesión de hoy?, preguntó Emilio, levantándose de inmediato y acercándose a ella. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Los médicos dicen que estoy respondiendo bien al tratamiento. Todavía es temprano para saberlo con certeza, pero parece que las cosas están mejorando. Emilio sintió que un peso se aliviaba de sus hombros, pero al mismo tiempo había una sensación de culpa. Debería haber estado a su lado durante todos esos años, apoyándola en cada desafío, en lugar de vivir una vida de lujos vacíos y logros materiales. Me alegra mucho escuchar eso, Lucía. Yo solo quisiera haber hecho más por ti antes. Quisiera haber estado aquí, a tu lado. Lucía lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Emilio, lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo por el presente y el futuro. Y por más difícil que sea aceptar, aprendí a vivir sin ti. Andrés aprendió a vivir sin ti. Así que ahora, si realmente quieres estar con nosotros, tendrás que mostrarnos que estás dispuesto a hacer que funcione. Las palabras de Lucía eran como una espada de doble filo. Cortaban profundo, pero también ofrecían una especie de curación. Emilio sabía que ella tenía razón. No podía simplemente aparecer y esperar que todo se resolviera mágicamente. Tendría que trabajar duro para recuperar la confianza y el amor que había perdido. Durante el camino de regreso al apartamento de Lucía, el silencio entre ellos era cómodo, pero lleno de reflexiones no dichas. Cuando llegaron, Andrés ya estaba en casa, inmerso en sus estudios. Levantó la vista de la computadora al ver a su madre entrar, pero su expresión permaneció neutral al notar a Emilio justo detrás. «Hola, mamá. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó Andrés, la preocupación evidente en su voz. «Me fue bien», respondió Lucía sonriendo a su hijo. «Estoy respondiendo bien al tratamiento. Aún hay un largo camino por recorrer, pero las noticias son buenas». Andrés asintió aliviado. Miró de reojo a Emilio y por un momento Emilio vio una chispa de curiosidad en los ojos del joven. Quizás, solo quizás, la barrera entre ellos comenzaba a ceder. Emilio decidió no presionar la situación. En lugar de eso, pasó el resto de la tarde en compañía de Lucía y Andrés, observándolos interactuar, absorbiendo los pequeños detalles de sus vidas diarias que se había perdido. Mientras el sol se ponía y la noche caía sobre Nueva York, Emilio sintió una mezcla de esperanza e incertidumbre. Aún tenía un largo camino por recorrer para reparar lo que había roto, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para recuperar a su familia. Más tarde, después de que Andrés se retiró a su habitación a estudiar, Emilio y Lucía se quedaron en la sala. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de significados. «Lucía», comenzó Emilio, rompiendo el silencio, ¿recuerdas cómo solíamos soñar con el futuro? ¿Cómo hacíamos planes, imaginando dónde estaríamos años después? Lucía lo miró, sorprendida por el cambio repentino de tema. «Sí»,
Lo recuerdo, pero las cosas no salieron exactamente como planeábamos, ¿verdad? No, no salieron, admitió Emilio, su voz baja. Pero tal vez, solo tal vez, aún haya tiempo para cumplir algunos de esos sueños, juntos. Lucía no respondió de inmediato, pero la mirada en sus ojos decía más de lo que las palabras podrían expresar. Había una posibilidad, pequeña pero real, de que las cosas pudieran ser diferentes esta vez. Y aunque el camino era incierto, ambos sabían que, al final, todo dependía de las decisiones que tomaran de aquí en adelante. Pasaron las semanas, y con ellas, la rutina del tratamiento de Lucía se convirtió en una constante en la vida de Emilio. Se dedicaba por completo a estar presente en cada consulta, en cada sesión de terapia, y poco a poco fue adentrándose en la vida cotidiana de Lucía y Andrés. Sin embargo, él sabía que la verdadera prueba de su cambio estaba en ganarse la confianza de su hijo, un proceso que parecía avanzar lentamente, pero que ya mostraba señales de progreso. Un sábado por la mañana, Emilio se encontró en el pequeño parque cercano al departamento de Lucía. Había decidido que era hora de intentar una nueva estrategia con Andrés, algo que les permitiera conectarse a un nivel más personal. Mientras caminaba por las avenidas arboladas, Emilio se preparaba mentalmente para la conversación que había planeado. Al regresar al departamento, encontró a Andrés en la sala, entretenido con un proyecto de la universidad. Emilio dudó un momento en la puerta antes de entrar. «Andrés, ¿tienes un minuto?» Andrés levantó la vista, todavía sorprendido por la presencia constante de Emilio. «Claro», respondió, dejando a un lado los papeles. Emilio se sentó en una silla cercana, tratando de parecer relajado, aunque su corazón latía acelerado. Estaba pensando, has estado trabajando mucho en estos proyectos de la universidad y pensé que quizá te gustaría salir un poco. ¿Qué te parece si hacemos algo juntos, solo tú y yo? Andrés frunció el ceño, claramente sorprendido por la propuesta. ¿Algo como qué? Bueno, Emilio comenzó esbozando una ligera sonrisa. Hay un museo de tecnología aquí cerca. Pensé que podría gustarte. Podríamos pasar la tarde allí, ver algunas exhibiciones, y tal vez podríamos almorzar juntos después. Andrés permaneció en silencio por un momento, considerando la propuesta. Podía sentir que Emilio realmente estaba intentando acercarse, y aunque aún existía una barrera de desconfianza, algo dentro de él le decía que tal vez era hora de darle una oportunidad. «Está bien», dijo Andrés finalmente. «Suena interesante». El alivio invadió a Emilio, quien hizo un esfuerzo por no dejar ver cuánto significaba para él ese simple sí. «Genial. ¿Salimos en un rato entonces?» Ambos se prepararon y pronto estaban caminando juntos hacia el museo. El trayecto estuvo lleno de conversaciones ligeras sobre el clima, la ciudad y algunos recuerdos de cuando Emilio era joven. Andrés se sorprendió al darse cuenta de que, a pesar de toda la distancia que los separaba, había similitudes entre él y Emilio, especialmente en el interés por la tecnología y la ingeniería. En el museo, Emilio observaba con admiración mientras Andrés se involucraba en las exposiciones, discutiendo con entusiasmo los avances tecnológicos y sus posibles impactos en el futuro. La pasión de Andrés por la ingeniería era evidente, y Emilio se encontró reflexionando sobre cómo habría sido estar presente en la vida de su hijo, acompañando su crecimiento y sus descubrimientos. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con más facilidad. Andrés comenzó a hablar sobre la universidad, sobre sus planes para el futuro, e incluso compartió algunas historias sobre su infancia con Lucía. Emilio escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, como si intentara recuperar años de distancia en unas pocas horas. «Pareces disfrutar mucho lo que haces», comentó Emilio en un momento mientras tomaban café. «Me enorgullece ver lo mucho que has logrado por ti mismo, Andrés. Yo solo quería haber podido estar ahí apoyándote». Andrés, que estaba jugando distraídamente con su taza de café, miró a Emilio, captando la sinceridad en su voz. «Mi mamá y yo pasamos por muchas cosas, pero ella siempre estuvo ahí para mí.
No sé si puedo perdonar lo que pasó, pero creo que, tal vez, podamos empezar de nuevo. Esas palabras eran todo lo que Emilio necesitaba escuchar. Sabía que no había garantía de que su relación se fortaleciera rápidamente, pero era un comienzo y estaba dispuesto a trabajar en ello. Eso es más de lo que podría pedir, Andrés. Gracias por darme esta oportunidad. Cuando regresaron al departamento, Lucía los recibió con una suave sonrisa, notando el cambio sutil en la dinámica entre padre e hijo. ¿Cómo les fue en el paseo?, preguntó, mientras guardaba algunas compras. Estuvo bien, respondió Andrés de manera casual. El museo tenía cosas interesantes y el almuerzo estuvo bueno. Lucía miró a Emilio, quien confirmó con un gesto de cabeza. Sí, fue un buen día. Creo que estamos encontrando nuestro ritmo. Con el paso de los días, esta nueva rutina fue estableciéndose. Emilio se volvía cada vez más presente en la vida de Andrés, ofreciendo apoyo donde podía, sin forzar la situación. Los dos empezaron a compartir pequeñas actividades, desde ver una película hasta discutir proyectos de la universidad. Aunque aún había una distancia, Emilio sentía que finalmente estaba construyendo una base sólida para su relación con su hijo. Lucía, por su parte, observaba esta transformación con una mezcla de alivio y cautela. Veía que Emilio estaba sinceramente comprometido en redimirse, y eso le calentaba el corazón. Sin embargo, había un miedo persistente de que todo eso pudiera desmoronarse en cualquier momento, de que el pasado pudiera volver para atormentarlos. Mientras Emilio y Andrés continuaban desarrollando su relación, Lucía comenzó a notar que algo más estaba cambiando dentro de ella. El resentimiento que había cargado durante tantos años empezaba a dar paso a una aceptación cautelosa. Sabía que nada podría borrar lo que sucedió, pero tal vez, solo tal vez, hubiera una manera de seguir adelante. Lucía estaba sentada en la sala de espera de la clínica, observando el ir y venir de las enfermeras y de los pacientes que entraban y salían de las consultas. Habían pasado semanas desde que Emilio comenzó a acompañarla en su tratamiento, y a pesar de las preocupaciones iniciales, sentía una ligera esperanza creciendo dentro de ella. El tratamiento parecía estar surtiendo efecto, pero sabía que los resultados concluyentes aún estaban por venir. Emilio estaba a su lado, hojeando una revista sin realmente prestar atención a lo que leía. Estaba ansioso, aunque intentaba disimular, preocupado por los resultados que recibirían ese día. Era imposible no pensar en lo que estaba en juego: la vida de Lucía, la nueva conexión que estaba construyendo con Andrés y la oportunidad de finalmente formar parte de una familia. Cuando el doctor llamó el nombre de Lucía, ambos se levantaron, intercambiando una mirada rápida. La tensión en el aire era palpable mientras caminaban hacia el consultorio. Dentro de la sala, el médico, un hombre de mediana edad, con una expresión siempre calmada, los saludó con una sonrisa acogedora. «Lucía, Emilio, por favor, tomen asiento», dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. «Tengo los resultados de los últimos exámenes y me gustaría discutirlos con ustedes». Lucía apretó las manos en su regazo, intentando controlar la ansiedad. Emilio colocó una mano suave sobre la de ella, en un gesto de apoyo silencioso. «Lo que descubrimos», comenzó el médico, «es que el diagnóstico inicial de Lucía no estaba completamente correcto. Los síntomas que ella había estado presentando indicaban una condición más grave, pero después de un análisis más detallado y la respuesta positiva al tratamiento, podemos concluir que la situación es menos crítica de lo que pensábamos». Lucía sintió un inmenso alivio apoderarse de su cuerpo, como si una enorme carga hubiera sido retirada de sus hombros. «Entonces, ¿quiere decir que no estoy tan enferma como pensábamos?». El médico asintió. «Así es. La condición es tratable, y con el protocolo que estamos siguiendo, hay una excelente posibilidad de recuperación total. Claro, aún necesitamos continuar con el tratamiento y monitorear de cerca, pero las perspectivas son muy buenas». Emilio, que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación, soltó el aire de una vez, sintiendo una alegría que hacía mucho no experimentaba. «Esto es
Es maravilloso. Lucía, ¿escuchaste eso? Lucía, por su parte, estaba en shock, necesitando unos momentos para asimilar la buena noticia. No podía creer que la vida finalmente le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad después de tanto sufrimiento e incertidumbre. Yo apenas puedo creerlo, dijo ella con la voz entrecortada. Pensé que no tendría mucho tiempo y ahora hay esperanza. El médico sonrió, comprendiendo la avalancha de emociones que se apoderaba de sus pacientes. Tienen razón en estar optimistas. Ahora el enfoque debe ser en la recuperación. Continuaremos con las sesiones de tratamiento y seguiremos los resultados de cerca, pero confío en que Lucía responderá bien. Cuando salieron de la clínica, el sol ya estaba alto en el cielo, iluminando las calles concurridas de Nueva York. Lucía y Emilio caminaron en silencio por unos minutos, absorbiendo las buenas noticias. Finalmente, Lucía se detuvo y se giró hacia Emilio, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y alivio. Emilio, ni siquiera sé cómo agradecerte por todo esto. Si no fuera por ti, nunca habría tenido acceso a este tratamiento. Yo realmente pensé que mi tiempo se estaba acabando. Emilio, sintiendo un nudo en la garganta, la atrajo hacia un abrazo apretado. Lucía, haría cualquier cosa por ti. Debería haber estado a tu lado desde el principio, pero ahora que estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado. Quiero estar contigo en cada paso de este camino. Lucía se permitió relajarse en los brazos de Emilio, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El miedo que había pesado sobre ella durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazado por una nueva esperanza. En los días que siguieron, la noticia del sorprendente diagnóstico de Lucía trajo un cambio en la dinámica familiar. Emilio estaba más presente que nunca, ayudando a Lucía con todo lo que necesitara, y la relación entre él y Andrés continuaba fortaleciéndose. Empezaron a pasar más tiempo juntos, hablando sobre la vida, los estudios de Andrés y hasta sobre el pasado de Emilio, que poco a poco se fue abriendo más a su hijo. Una noche, mientras Emilio y Andrés estaban en la sala, Lucía se unió a ellos, llevando una bandeja de té. Se sentó al lado de Andrés, observando a los dos hablar sobre un proyecto de la universidad. Había algo profundamente satisfactorio en verlos así, juntos, como una verdadera familia. Me gustaría proponer un brindis, dijo Lucía, levantando su taza de té con una sonrisa. A un nuevo comienzo para todos nosotros. Andrés y Emilio se miraron antes de levantar sus tazas en respuesta. A un nuevo comienzo, repitieron al unísono. Mientras sorbían el té, Lucía sintió una paz interior que no experimentaba desde hacía años. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero con Emilio y Andrés a su lado, estaba lista para enfrentarlos. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. Sin embargo, había algo más que necesitaba discutir con Emilio, una conversación que aún no había tenido el valor de iniciar, pero que sabía que era necesaria. Algo que podría cambiar aún más el rumbo de sus vidas. Las mañanas en Nueva York parecían más brillantes para Lucía desde el diagnóstico sorprendentemente positivo. La tensión que había pesado sobre su vida ahora era reemplazada por una energía renovada, un deseo de aprovechar cada momento que tenía junto a Emilio y Andrés. Sin embargo, incluso con la recuperación en curso, Lucía sabía que había conversaciones pendientes, especialmente sobre el futuro incierto que estaban construyendo juntos. Una tarde de domingo, Emilio sugirió que todos pasaran el día en Central Park. La idea de pasar un tiempo al aire libre, lejos de las preocupaciones del tratamiento y de la rutina diaria, parecía perfecta. Andrés, que se había mostrado más abierto y receptivo, estuvo de acuerdo con la idea, y pronto los tres estaban en el parque, caminando por los amplios prados y sintiendo la fresca brisa de otoño. Mientras caminaban, Emilio y Andrés discutían sobre algunos de los últimos avances tecnológicos que Andrés había estudiado en la universidad. Lucía los observaba de cerca, admirada con la facilidad con que ahora conversaban, un contraste marcado con la distancia y la tensión que habían existido al principio.
Realmente te interesa este tipo de cosas, ¿verdad?, comentó Emilio, con una sonrisa satisfecha. Recuerdo que, cuando era más joven, también me fascinaban estas innovaciones. Creo que, en el fondo, heredaste eso de mí. Andrés sonrió, un poco avergonzado, pero claramente contento con el elogio. Tal vez, pero también siempre he querido crear algo que marque la diferencia, algo que realmente impacte la vida de las personas. Lucía, caminando junto a ellos, sintió un calor en el pecho. Esos momentos simples eran los que más valoraba. Las cosas que realmente importaban en la vida estaban sucediendo allí, sin grandes gestos, pero con una profundidad que era difícil de expresar en palabras. Después de un rato, decidieron sentarse en un banco cerca del lago, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. El escenario era tranquilo, casi mágico, y Lucía sintió que ese era el momento adecuado para hablar sobre lo que tenía en mente. «Emilio, Andrés», comenzó ella un poco vacilante pero decidida. «Quería hablar con ustedes sobre algo importante». Ambos la miraron con curiosidad, percibiendo el tono serio en su voz. Emilio, que estaba acostumbrado a leer las emociones de Lucía, se dio cuenta de que ella estaba nerviosa. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó Emilio con suavidad. «¿Hay algo que te preocupe?». Lucía respiró hondo antes de responder. «No es exactamente que algo me preocupe. Es más que, con todo lo que ha estado pasando, siento que necesitamos hablar sobre el futuro, sobre lo que haremos a partir de ahora». Andrés frunció el ceño, intrigado. «¿Estás hablando sobre el tratamiento, mamá? ¿Sobre lo que sucederá después?». «En parte sí», respondió Lucía. «Pero también estoy hablando de nosotros como una familia. Emilio, volviste a nuestras vidas de una manera que nunca esperé. Y Andrés, sé que también ha sido una montaña rusa emocional para ti. Pero ahora que estamos juntos de nuevo, creo que necesitamos definir lo que esto significa para todos nosotros». Emilio asintió, comprendiendo la importancia de la conversación. «Tienes razón, Lucía. Hemos reconstruido los lazos, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. Necesitamos decidir cómo queremos seguir adelante». Lucía miró a Andrés, tratando de medir su reacción. «Andrés, sé que estás en medio de la universidad y que tu vida apenas está comenzando. No quiero que sientas que necesitas cambiar tus planes por todo esto. Pero también creo que sería bueno si pudiéramos hacer planes juntos, como una familia». Andrés guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su madre. «Yo no voy a mentir, todo esto fue un choque para mí. Pero, al mismo tiempo, creo que estoy empezando a gustarme la idea de tener a mi papá cerca. Solo que no sé cómo funcionaría eso». Emilio, sintiendo la incertidumbre de su hijo, intervino con cuidado. «Andrés, entiendo que tengas dudas. Yo también las tengo. Pero creo que lo importante es que estamos dispuestos a intentarlo. Sé que el pasado no fue fácil, pero lo que importa ahora es lo que hacemos de aquí en adelante». Lucía sonrió, aliviada al ver que ambos estaban dispuestos a discutir el asunto abiertamente. «Solo quiero que todos sepan que estamos juntos en esto. Sea lo que sea que decidamos, lo haremos como una familia». Pasaron el resto de la tarde discutiendo posibilidades sobre cómo podrían vivir juntos sin que Andrés sintiera presión para cambiar su vida o abandonar sus planes. Emilio propuso que, después de la recuperación total de Lucía, consideraran mudarse a un lugar donde todos pudieran empezar de nuevo, un nuevo capítulo en sus vidas. Andrés, aunque aún un poco dudoso, aceptó considerar la idea. Cuando el sol finalmente desapareció, dejando el cielo teñido de naranja y púrpura, Lucía sintió que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas realmente se encaminaban hacia un futuro mejor. No era solo el alivio físico de su recuperación, sino el sentimiento de que, finalmente, estaban actuando como una familia, con planes y sueños compartidos, y, aún así, Lucía sabía que había una revelación más por hacer, algo que podría cambiarlo todo nuevamente. Necesitaba encontrar el momento adecuado para contárselo a Emilio,
para compartir con él la noticia que, al mismo tiempo que traía alegría, también traía una nueva ola de incertidumbre. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma reconfortante. Emilio, Lucía y Andrés continuaron fortaleciendo sus lazos, disfrutando de cada momento juntos como si estuvieran recuperando el tiempo perdido. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, había una sensación de renovación en el aire, como si la vida finalmente estuviera ajustándose a lo que siempre debió haber sido. Emilio, sin embargo, notaba una cierta reserva en Lucía. Parecía estar guardando algo, una preocupación, o tal vez una revelación que aún no había compartido. Sabía que presionarla no sería el enfoque correcto, así que decidió esperar a que ella estuviera lista para hablar. Una mañana soleada, Emilio sugirió que él y Lucía pasaran algún tiempo solos. Andrés estaba ocupado con un trabajo de la universidad, y Emilio pensó que sería una buena oportunidad para que conversaran con más privacidad. Lucía estuvo de acuerdo, y juntos caminaron hasta un pequeño jardín cerca del apartamento, un lugar tranquilo donde podían sentarse y hablar sin interrupciones. Sentados en un banco de madera, rodeados de flores de colores vibrantes y el suave sonido de los pájaros, Emilio observaba a Lucía mientras ella miraba al horizonte. Había una serenidad en su rostro, pero también algo que la perturbaba. «Lucía», comenzó Emilio, rompiendo el silencio. «He notado que hay algo en tu mente, algo que aún no has compartido. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa que te preocupe, quiero que sepas que estoy aquí». Lucía suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Se volvió hacia él, sus ojos reflejando la complejidad de las emociones que sentía. «Emilio, hay algo que necesito contarte, algo que me ha preocupado, pero que también trae una nueva esperanza». Emilio frunció el ceño preocupado. «¿Qué es, Lucía? Sabes que puedes decirme cualquier cosa». Ella dudó por un momento, luego finalmente dijo: «Estoy embarazada, Emilio». Las palabras quedaron en el aire por un instante, y Emilio quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. La noticia era totalmente inesperada, algo que nunca habría imaginado después de todo lo que habían pasado. Pero al mismo tiempo, la revelación trajo una ola de emociones intensas, sorpresa, alegría, pero también una avalancha de incertidumbres. «¿Embarazada?», Emilio repitió, casi sin poder creerlo. «¿Estás embarazada?». Lucía asintió, sus ojos llenos de una mezcla de felicidad y preocupación. «Sí, lo descubrí recientemente, pero todavía estoy tratando de procesarlo todo, después de todo lo que hemos pasado. No sé cómo esto va a afectar nuestras vidas». Emilio sintió su corazón acelerarse, pero esta vez no era por miedo o ansiedad, sino por una alegría genuina que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Tomó las manos de Lucía mirándola a los ojos con una intensidad que ella no veía desde los primeros días de su relación. «Lucía, esto es increíble. Apenas puedo creerlo. Después de todo, estamos siendo bendecidos con una nueva vida, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Sé que esto puede dar miedo, pero también puede ser lo más maravilloso que nos podría pasar». Lucía sonrió, sintiendo alivio al ver la reacción positiva de Emilio. Temía que él pudiera sentirse abrumado, pero la alegría en los ojos de él disipó cualquier duda. «Yo también lo siento así, Emilio. Es un milagro, pero al mismo tiempo no puedo evitar preocuparme. ¿Cómo afectará esto a Andrés y a nuestra propia relación? Todavía tenemos tanto que resolver». «Vamos a enfrentar esto juntos, Lucía», dijo Emilio con firmeza. «Sé que no será fácil, pero ya hemos superado tantos obstáculos. Y ahora tenemos la oportunidad de construir algo realmente especial. Un nuevo comienzo para todos nosotros». Mientras las palabras de Emilio la confortaban, Lucía también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Tendrían que lidiar con las reacciones de Andrés, con los cambios en sus vidas y con la responsabilidad de criar una nueva vida en un momento tan delicado. Pero al mismo tiempo,
Había una sensación de esperanza que superaba todas las incertidumbres. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Lucía decidió que era hora de contárselo a Andrés. Emilio estuvo de acuerdo en que sería mejor abordar el tema de manera directa y honesta, sin esconder nada. Se sentaron en la sala de estar, y Lucía le pidió a Andrés que se uniera a ellos. Él notó la seriedad en el rostro de su madre y se preocupó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó Andrés, mirando de Lucía a Emilio. Lucía respiró hondo, tratando de calmar los nervios. «Andrés, hay algo importante que necesitamos contarte. Yo estoy embarazada». Andrés se quedó inmóvil, como si la noticia no tuviera sentido para él. «¿Embarazada? ¿Vas a tener un bebé?». «Sí», confirmó Lucía, observando atentamente las reacciones de su hijo. «Sé que es una sorpresa y que puede ser difícil de procesar, pero quería que lo supieras primero». Andrés pasó la mano por el cabello tratando de organizar sus pensamientos. «Esto es... no sé qué decir, ni siquiera sé cómo me siento al respecto». Emilio, entendiendo la confusión de su hijo, intervino con delicadeza. «Andrés, sé que esto puede ser un shock, pero quiero que sepas que no cambia lo que sentimos por ti. Siempre serás nuestro hijo, y esta nueva vida que estamos trayendo al mundo solo nos une más». Andrés asintió lentamente, todavía tratando de asimilar todo. «Yo solo necesito un tiempo para pensar. Esto es mucho de golpe». Lucía puso la mano en el hombro de Andrés, ofreciéndole apoyo. «Claro, mi amor. Tómate el tiempo que necesites. Estamos aquí para ti». Esa noche, mientras la ciudad dormía, la nueva realidad comenzó a asentarse en la mente de todos. Emilio y Lucía estaban más unidos que nunca, pero sabían que aún había mucho por enfrentar. Andrés, por su parte, luchaba por aceptar la idea de un hermano, pero sabía que con el tiempo encontraría su camino. Y así, con el futuro incierto pero lleno de esperanza, la familia comenzó a prepararse para la siguiente etapa de sus vidas. Los días que siguieron a la revelación del embarazo de Lucía fueron un torbellino de emociones para todos. Emilio, que había pasado tanto tiempo alejado de su familia, ahora se veía al borde de una nueva paternidad. Estaba decidido a no repetir los errores del pasado y a ser un padre presente y dedicado, pero sabía que eso exigiría un esfuerzo continuo. Para Lucía, el embarazo trajo consigo una mezcla de felicidad y ansiedad. Aunque estaba emocionada con la perspectiva de traer una nueva vida al mundo, también no podía dejar de preocuparse por la reacción de Andrés y por las implicaciones que eso tendría para todos ellos. Andrés, por su parte, todavía estaba asimilando la noticia. Pasaba más tiempo solo, reflexionando sobre lo que significaba ser hermano y cómo cambiaría su vida con la llegada del bebé. Una tarde tranquila, Emilio decidió que era hora de hacer algo especial para ayudar a aliviar la tensión y traer un poco de alegría a la familia. Sugirió un paseo a un pequeño pueblo cercano, un lugar pintoresco conocido por sus campos floridos y tranquilidad. Era el tipo de lugar donde todos podían relajarse y disfrutar de la compañía mutua, sin las presiones del día a día. Lucía y Andrés estuvieron de acuerdo, y pronto estaban en la carretera, con el sol brillando sobre ellos. El viaje fue tranquilo, y poco a poco, la tensión que envolvía a la familia comenzó a disiparse. Llegaron al pueblito al comienzo de la tarde, y fueron recibidos por un paisaje deslumbrante de colinas verdes y flores silvestres. Era el escenario perfecto para una escapada relajante. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, Emilio notó que Andrés parecía más relajado. El joven estaba más hablador, comentando sobre las tiendas y las casas antiguas que encontraban en el camino. Emilio aprovechó el momento para iniciar una conversación más profunda con su hijo. «Sé que las cosas han cambiado mucho en poco tiempo, Andrés», comenzó Emilio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero quiero que sepas que estamos todos juntos en esto. Tu madre y yo estamos aquí para apoyarte en lo que necesites». Andrés asintió, mirando a su padre con una expresión de contemplación. «Lo sé, papá. Es solo que es mucho que procesar».
Siempre fuimos solo mamá y yo, y ahora, de repente, estás de vuelta y hay un bebé en camino. Parece que mi vida se puso de cabeza. Emilio comprendió la dificultad que Andrés estaba enfrentando. Lo entiendo, y no espero que te adaptes a todo de una vez. Lo que importa es que estamos aquí, que estamos juntos, y que estamos todos dispuestos a hacer que esto funcione. Andrés guardó silencio por un momento. Luego dijo: solo necesito un poco más de tiempo, pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de esto. Lucía, que había quedado un poco más adelante, regresó al lugar donde estaban los dos. ¿Están listos para echar un vistazo a esa librería antigua que vimos en el camino? Parece el tipo de lugar donde podemos encontrar algo especial. Siguieron juntos hacia la librería, una tienda pequeña y acogedora llena de libros raros y antiguos. El olor a papel envejecido y madera pulida creaba una atmósfera acogedora, y los tres se sintieron inmediatamente a gusto. Mientras recorrían las estanterías, Emilio notó un libro antiguo de poemas que parecía hecho a medida para Lucía. Lo tomó y se lo entregó con una sonrisa. «Este me recuerda a ti», le dijo. «Siempre tuviste un don con las palabras y creo que te gustará». Lucía hojeó el libro, sonriendo al leer algunos versos. «Es hermoso, Emilio. Gracias». Mientras Lucía continuaba explorando los libros, Emilio y Andrés se alejaron un poco, todavía conversando sobre pequeños detalles de la vida. Fue entonces cuando Andrés, en medio de una conversación casual, mencionó algo que sorprendió a Emilio. «Sabes, papá, la abuela siempre me decía que la vida estaba llena de sorpresas. Era una mujer sabia. Tenía una colección de cartas antiguas que escribía para mi abuelo antes de que falleciera. Siempre me hacían pensar en lo complicado que puede ser el amor». Emilio se detuvo, absorbiendo las palabras de su hijo. «¿Cartas, dijiste? ¿Aún las tienes?» Andrés asintió. «Sí, las guardé. Están en casa. Solía hablar de cómo su amor era fuerte, a pesar de las dificultades que enfrentaron». Emilio se sintió intrigado. Las cartas podrían contener historias y secretos que nunca supo, tal vez incluso algo que pudiera aclarar más sobre el pasado de Lucía y la forma en que ella había criado a Andrés. «Me encantaría verlas algún día si no te importa». Andrés sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. «Claro, podemos verlas juntos cuando volvamos. Creo que te gustará conocer esa parte de la historia de nuestra familia». Cuando el día terminó y regresaron a casa, Emilio no podía dejar de pensar en las cartas que mencionó Andrés. Había algo profundamente conmovedor en la idea de que esas palabras, escritas hace tantos años, pudieran ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que había perdido. Sabía que esas cartas podrían ser la clave para entender mejor el pasado y posiblemente para solidificar el futuro que estaba tratando de construir con Lucía y Andrés. De vuelta en el apartamento, después de una cena tranquila, Andrés fue a su habitación y trajo una caja de madera antigua. La colocó sobre la mesa de la sala de estar y la abrió, revelando decenas de sobres cuidadosamente guardados. «Estas son las cartas», dijo Andrés, mientras Emilio y Lucía se acercaban. «Creo que hay algo aquí que todos deberíamos leer». Con las cartas en mano, Emilio sintió que estaba a punto de descubrir un capítulo crucial de su vida, una historia de amor, pérdida y esperanza que apenas conocía, pero que podría transformar todo lo que pensaba saber. El silencio reinaba en el departamento mientras Emilio, Lucía y Andrés miraban la caja de cartas antiguas sobre la mesa. El aire estaba cargado de una expectativa silenciosa, como si todos supieran que el contenido de esos sobres tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Andrés fue el primero en tomar una de las cartas, abriendo cuidadosamente el sobre amarillento por el tiempo. Le entregó la carta a Emilio, quien la desplegó con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía elegante y fluida que llenaba las páginas pertenecía a una época lejana, trayendo consigo historias que apenas podía imaginar. «Esta es una de las cartas que mi abuela le escribió a mi abuelo», explicó Andrés, mientras Emilio comenzaba a leer. «Ella solía contarme historias sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron.
y siempre me pregunté si su amor era similar al que tú y mi mamá alguna vez tuvieron. Emilio sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras de su hijo. Continuó leyendo, absorbiendo cada palabra con atención. La carta hablaba sobre los desafíos que los abuelos de Andrés enfrentaron, sobre la distancia, el tiempo y las pruebas que casi los separaron, pero, sobre todo, hablaba de la fuerza del amor que los mantuvo unidos, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Cuando terminó de leer, Emilio le entregó la carta a Lucía, quien la recibió con una mirada contemplativa. Ella leyó en silencio. Sus ojos se movían lentamente sobre las palabras que parecían resonar con sus propias experiencias de vida. Cuando finalmente terminó, cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo la profundidad de las emociones que la carta había evocado. «Esto me hace pensar», dijo Lucía con voz suave. «Nosotros también enfrentamos tantos desafíos, perdimos tanto tiempo, pero tal vez aún haya esperanza para nosotros, al igual que la hubo para ellos». Andrés miró a su madre y a su padre, sintiendo la gravedad del momento. Siempre pensé que las cartas eran sobre ellos, sobre el pasado, pero ahora creo que también son sobre nosotros, sobre lo que podemos aprender de lo que ellos vivieron. Emilio asintió, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de él. Ellos lucharon por su amor, por su familia, y nosotros también podemos hacerlo. Aún tenemos una oportunidad de construir algo verdadero, algo que pueda durar, si estamos dispuestos a luchar por ello. La conversación continuó, con los tres leyendo más cartas y discutiendo las lecciones que podían sacar de ellas. A medida que avanzaba la noche, quedó claro que había una nueva comprensión entre ellos, una aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. A la mañana siguiente, Emilio se despertó con un nuevo sentido de propósito. Sabía que necesitaba tomar decisiones difíciles para asegurarse de que la familia que estaba reconstruyendo permaneciera unida. La primera de esas decisiones involucraba su carrera, algo que siempre había priorizado por encima de todo, pero que ahora parecía menos importante frente a la nueva realidad. Emilio se encontró con Lucía en la cocina, donde ella estaba preparando el desayuno. «Lucía», comenzó, con un tono serio, «he estado pensando mucho en lo que necesitamos hacer para asegurarnos de que todo salga bien entre nosotros, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer un gran cambio». Lucía dejó lo que estaba haciendo y lo miró, curiosa. «¿Qué tipo de cambio, Emilio?» «Mi carrera», respondió sin titubear. «He pasado la mayor parte de mi vida poniendo mi trabajo en primer lugar, y eso me costó la familia. Ahora quiero revertir eso. Quiero estar aquí contigo y con Andrés. Quiero estar presente para nuestra hija. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo internacional y encontrar algo más estable, algo que me permita estar aquí, donde realmente importa». Lucía se quedó en silencio, sorprendida por la decisión de Emilio. Sabía cuánto significaba su carrera para él, cuánto había sacrificado para alcanzar el éxito. «Emilio, esta es una gran decisión. ¿Estás seguro de que es lo que quieres?» «Más que cualquier cosa», Emilio respondió con firmeza. «Ya no quiero perderme momentos importantes. Ya no quiero estar ausente. Sé que habrá desafíos, que no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que podamos tener una vida juntos». Lucía sintió una oleada de emoción al escuchar esto. Era algo que nunca esperaba oír de Emilio, pero que significaba el mundo para ella. «Si es lo que realmente quieres, entonces te apoyo completamente. Encontraremos la manera de hacer que funcione». Más tarde, ese mismo día, Emilio hizo una llamada importante a su empresa, informando su decisión de renunciar al puesto internacional. Fue un momento de gran alivio y al mismo tiempo de incertidumbre, pero sabía que estaba tomando la decisión correcta. Mientras tanto, Andrés también enfrentaba sus propias reflexiones. Sabía que la llegada de un nuevo hermano cambiaría muchas cosas en su vida, pero también veía la oportunidad de ser un modelo a seguir, de ayudar a guiar una nueva vida con el amor y el cuidado que él mismo había recibido.
Estaba decidido a apoyar a sus padres, a ser parte de la familia que estaban reconstruyendo y a acoger a su hermana con todo el cariño que podía ofrecer. Esa noche, la familia se reunió de nuevo, esta vez con una sensación renovada de esperanza. Emilio y Lucía hablaron abiertamente sobre los planes para el futuro, sobre la necesidad de cambios y ajustes, pero también sobre el amor que los había reunido nuevamente, incluso después de tanto tiempo separados. Había desafíos por delante, pero por primera vez en muchos años, Emilio sentía que estaba exactamente donde debía estar, al lado de la mujer que amaba y del hijo que estaba conociendo de verdad. Y con la llegada de una nueva vida, sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El sol naciente bañaba el horizonte con una luz dorada, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. En el departamento, el silencio matutino fue roto por el suave sonido de Lucía preparando el desayuno, una rutina que se había convertido en un ritual de tranquilidad y reflexión para ella. Las últimas semanas habían sido desafiantes, pero también llenas de crecimiento y reconciliación. Emilio apareció en la cocina, todavía un poco somnoliento, pero con una sonrisa serena en el rostro. Desde que había tomado la decisión de alejarse de su carrera internacional, una paz que no experimentaba desde hacía años comenzó a apoderarse de su vida. La sensación de estar presente para su familia, de ser parte de su día a día, era algo que nunca había sabido que necesitaba tan desesperadamente. «Buenos días», dijo Emilio, besando a Lucía en la frente mientras ella servía el café. «¿Cómo te sientes hoy?» Lucía sonrió, devolviéndole el beso con cariño. «Me siento bien. Cada día me siento más fuerte, tanto física como emocionalmente. Y todo es gracias a ti y a Andrés, por estar aquí conmigo». Se sentaron a la mesa, disfrutando del desayuno mientras conversaban sobre pequeños detalles del día que estaba por venir. Había una ligereza en la conversación, una sensación de normalidad que ambos valoraban profundamente. Era como si, después de tantos años de turbulencia, finalmente estuvieran encontrando un ritmo que funcionaba para todos. Poco después, Andrés se unió a ellos, aún medio adormilado, pero con una sonrisa en el rostro. «Buenos días», dijo, tomando una taza de café. «¿Qué planes tienen para hoy?» «Estaba pensando en que podríamos dar un paseo por el parque, tal vez incluso hacer un picnic», sugirió Emilio. «¿Qué te parece?» Andrés asintió, animado con la idea. «Suena bien, y podría llevar algunos libros para repasar. Tengo un examen la próxima semana». Lucía miró a los dos hombres de su vida y sintió un calor en el pecho. «Entonces es un plan», dijo. «Vamos a disfrutar el día juntos». Más tarde, con cestas de picnic preparadas y una manta bajo el brazo, la familia se dirigió al parque. El aire fresco y el cielo despejado ofrecían el escenario perfecto para un día de relajación. Encontraron un lugar a la sombra de un gran árbol y comenzaron a organizar la comida, riendo y bromeando como una familia que finalmente había encontrado su equilibrio. Mientras comían, Emilio aprovechó el momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Miró a Lucía, que estaba radiante de salud y felicidad, y a Andrés, que se volvía más seguro y confiado cada día. Era increíble pensar en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. De ser extraños que compartían un pasado doloroso a una familia que se estaba reconstruyendo y fortaleciendo. Después del almuerzo, mientras Lucía descansaba un poco a la sombra, Emilio y Andrés caminaron hasta un lago cercano, donde el sol brillaba en la superficie del agua como diamantes. Emilio sabía que había algo más que necesitaba decirle a su hijo, algo que había estado pesando en su mente en los últimos días. «Andrés», comenzó Emilio, deteniéndose a la orilla del lago y mirando el agua reluciente. «Quería agradecerte por darme esta oportunidad. Sé que no fue fácil para ti y que hubo muchos momentos en los que podrías haber renunciado a intentar aceptarme en tu vida». Andrés miró a su padre, notando la sinceridad en sus palabras. «Admito que fue difícil, pero también creo que lo necesitaba tanto como tú.
Necesitaba saber quién eras realmente, y ahora creo que estoy empezando a entender. Emilio asintió sintiendo un alivio inundar su pecho. Cometí muchos errores, pero estoy aquí ahora y prometo que nunca más te dejaré a ti ni a tu madre. Enfrentaremos todo juntos como una familia, y con tu hermana en camino tenemos aún más razones para mantenernos fuertes. Andrés sonrió, una sonrisa que reflejaba una mezcla de alivio y aceptación. Yo también quiero eso, papá. Quiero que seamos una familia, y estoy emocionado por conocer a mi hermana. Creo que, a pesar de todo, las cosas terminaron arreglándose. Cuando regresaron al lugar donde Lucía estaba descansando, Emilio sintió una tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Se recostaron en el césped, observando el cielo azul sobre ellos, conversando sobre el futuro y sobre los sueños que aún querían realizar juntos. El tiempo pasó rápidamente, y pronto la tarde dio paso al inicio de la noche. Comenzaron a recoger sus cosas para regresar a casa, pero antes de irse, Lucía sugirió algo que no habían hecho en mucho tiempo. «¿Qué les parece una cena especial esta noche?», preguntó, con un brillo en los ojos. «Podríamos cocinar juntos, algo sencillo, pero hecho con amor». Emilio y Andrés aceptaron con entusiasmo, y pronto estaban de vuelta en el apartamento, preparando la cena en familia. El delicioso aroma de los platos que preparaban llenaba el aire, mientras reían y compartían historias sobre el día. Cuando finalmente se sentaron a la mesa para comer, la sensación de unidad y felicidad era casi tangible. Esa noche, después de la cena, la familia se reunió en la sala de estar. Lucía, que estaba especialmente animada, sugirió que escribieran cartas para la futura hermana de Andrés, para que algún día pudiera leer sobre el amor y la esperanza que la trajeron al mundo. Emilio tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Las palabras fluían naturalmente mientras pensaba en la vida que estaban construyendo juntos. Lucía hizo lo mismo, y Andrés, tras dudar un poco, también comenzó a escribir. Las palabras que plasmaron en el papel eran un testimonio del amor y la redención que habían encontrado juntos. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban al fondo, la familia completó su viaje de dolor y separación hacia una nueva vida de amor y unión. El pasado aún estaba ahí, con todas sus cicatrices, pero ahora estaban listos para enfrentar el futuro juntos, sabiendo que, independientemente de lo que viniera, siempre estarían unidos.